El millonario abandonó a su esposa, 25 años más tarde la ve con un joven idéntico a él. Enrique entró al elegante restaurante sin prisa, el sutil aroma de la madera pulida y los platos sofisticados llenaba el espacio que conocía tan bien. Para él, este era solo otro de sus refugios frecuentes, donde podía comer en paz, lejos de las presiones del mundo empresarial que dominaba su vida. Llevaba un traje perfectamente ajustado, símbolo de su éxito como magnate de negocios. El restaurante era discreto, frecuentado por la élite de la ciudad, donde podía mantener su lujosa rutina sin interrupciones. A pesar de su apariencia impecable, Enrique últimamente había estado sintiendo una incomodidad interna, algo que siempre elegía ignorar, una voz callada que traía de vuelta recuerdos no deseados. Era un eco del pasado que hasta ahora había suprimido con destreza. No era del tipo que se detenía a reflexionar sobre lo que había sido, o al menos eso creía. Mientras esperaba que el camarero trajera el vino que siempre pedía, Enrique tomó su teléfono, deslizando por correos electrónicos de negocios y mensajes. De repente, un movimiento en la esquina del restaurante captó su atención. Cuando levantó la vista, vio a una mujer sentada en una de las mesas más alejadas, acompañada de un joven. Su primer sentimiento fue una vaga curiosidad, algo que no le daba motivos para concentrarse más de unos pocos segundos. Pero entonces, algo del joven lo hizo detenerse. Enrique sintió su corazón latir más rápido, un extraño instinto lo advertía. Había algo familiar en la apariencia del joven, su perfil, la forma en que se movía. Le recordaba a él mismo en su juventud y una oleada de inquietud lo envolvió. Por un momento, Enrique se obligó a apartar la mirada, pero algo más fuerte lo obligó a volver a mirar. Fue entonces cuando vio a Emily. Su pecho se congeló por un segundo. Sus rasgos estaban marcados por el tiempo, pero aún tenía esa belleza simple y radiante que recordaba con tanta claridad. Su cabello castaño era un poco más corto que antes, sus ojos aún llevaban una profundidad intensa. De repente, fue lanzado al pasado, a momentos que prefería mantener encerrados. Los recuerdos inundaron su mente con una fuerza inesperada. Su primer encuentro en la universidad, las risas compartidas entre clases, los paseos por el campus, las conversaciones sobre el futuro. La pasión juvenil y la comodidad que sentía a su lado. E inevitablemente, la decisión que tomó de dejarla cuando más lo necesitaba, después de descubrir que Emily estaba embarazada. Enrique tragó saliva sintiendo el peso de todo lo que había dejado atrás. La carrera, el éxito, el negocio, todo eso ahora parecía vacío en comparación con la realidad frente a él. Intentó reunir la fuerza para levantarse, salir del restaurante, huir de nuevo como lo hizo hace 25 años. Pero sus piernas estaban paralizadas, al igual que sus pensamientos. Al otro lado del salón, Emily también lo había visto. A diferencia de Enrique, ella no escondió su sorpresa. Sus ojos se encontraron con los de él con una intensidad que hizo que el mundo a su alrededor desapareciera. Por un momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si solo fueran ellos dos mirando al abismo de todo lo que había sucedido y todo lo que pudo haber sido. Enrique vio en los ojos de Emily una mezcla de sorpresa, dolor y algo más profundo, tal vez un rastro de amor enterrado bajo años de resentimiento. No sabía qué hacer ni qué decir. Su mente intentaba procesar el hecho de que el joven a su lado, el que se parecía tanto a él, solo podía ser su hijo. ¿Podría ser Alexander, el nombre que Emily siempre dijo que quería para su hijo? El nombre resonó en su cabeza como un recuerdo distante, pero al mismo tiempo, como una realidad aplastante. Emily se levantó de la mesa con calma, sin romper el contacto visual. El joven, Alexander, pareció notar algo extraño y siguió sus movimientos con los ojos, confundido. Enrique apenas podía respirar mientras ella se acercaba. Su mente estaba dividida entre el impulso de correr y la necesidad de enfrentar lo que sabía que era inevitable. Con cada paso que Emily daba hacia su mesa, el silencio entre ellos crecía. El restaurante, con su habitual bullicio, desapareció para Enrique, quien ahora solo podía escuchar el sonido de su propio corazón. Cuando finalmente se detuvo frente a él, el tiempo pareció suspendido. Emily lo miró directamente a los ojos, como si estuviera viendo no solo al hombre en el que se había convertido, sino también al chico que había amado y al hombre que la había abandonado. Enrique abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Estaba cara a cara con su pasado y, por primera vez en muchos años, se sintió pequeño, expuesto. Enrique, la voz de Emily salió baja pero firme,
cargada de todo lo que había soportado durante los años de su ausencia. Enrique todavía no sabía cómo reaccionar. Intentó mantener la compostura de un hombre de negocios, como si estuviera en una reunión, pero nada lo había preparado para el peso de ese reencuentro. La culpa que había enterrado profundamente comenzó a salir a la superficie y apenas sabía por dónde empezar. Alexander, ahora más consciente, se levantó de la mesa y miró en su dirección. Enrique sintió como la presión aumentaba. Sabía que inevitablemente tendría que enfrentar al hijo que había abandonado antes de que siquiera naciera. La tensión entre los tres era palpable, como si el aire a su alrededor estuviera lleno de sentimientos no expresados y decisiones no resueltas. Por primera vez en décadas, Enrique se encontraba fuera de control de la situación. Y el pesado silencio que colgaba entre él y Emily indicaba que el pasado que tanto había evitado finalmente lo había alcanzado. El silencio entre Enrique y Emily pendía como una barrera invisible. Intentó hablar, pero las palabras simplemente no salían. Emily se mantuvo quieta, observándolo con una calma controlada, algo que lo incomodaba aún más. Enrique no sabía si esa serenidad era una máscara o si los años realmente la habían fortalecido al punto de que su presencia ya no la afectaba. La verdad era que, bajo esa fachada de tranquilidad, había un océano de emociones contenidas. ¿Estás bien? Enrique finalmente logró preguntar, su voz más baja de lo que esperaba. Emily levantó una ceja, como si la pregunta llevara consigo un peso irónico. Estoy. De hecho, estoy muy bien, respondió con firmeza y sin pretensiones. Soy doctora, tal como siempre quise ser. Logré lo que necesitaba a pesar de todo. Enrique sabía exactamente qué significaba, a pesar de todo. Él estaba en el centro de ese todo. La culpa se hinchó en su pecho, un sentimiento al que no estaba acostumbrado, habituado como estaba a controlar situaciones y resolver problemas con dinero y poder. Pero nada de eso podía deshacer lo que había sucedido entre ellos. Tragó saliva y trató de enfocarse en sus palabras, notando que Emily mantenía su distancia emocional como un muro sólido entre ellos. Aún así, por mucho que quisiera regresar al confort de su vida segura y exitosa, Enrique sintió que debía decir algo. Necesitaba encontrar alguna justificación, aunque en el fondo sabía que ninguna excusa sería suficiente. Emily, comenzó con vacilación. No fui el hombre que te merecías en ese entonces. Tenía miedo, cometí errores terribles. No sabía cómo lidiar con todo eso. Su voz estaba tensa, buscando alguna compasión en sus ojos. Emily no apartó la mirada, pero su expresión se mantuvo inmutable. ¿Miedo, Enrique? ¿Y qué crees que sentí yo cuando te fuiste sin decir nada? ¿Sin una explicación? Su voz estaba controlada, pero llevaba un peso inmenso, resonando con años de dolor y resiliencia. Estaba embarazada y sola. Enrique sintió que el estómago se le revolvía. La imagen de una Emily joven, asustada y abandonada, volvió a su mente con fuerza, y ya no pudo sostener su mirada. Los recuerdos lo golpearon con fuerza, el día que se enteró del embarazo, la decisión impulsiva de irse, el miedo que lo consumió en ese momento y lo empujó a huir. Y huyó. No solo de ella, sino de cualquier rastro de responsabilidad que lo atara a una vida diferente a la que deseaba. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Necesitaba enfocarme en mi carrera, en el futuro que mi familia esperaba de mí. No sabía cómo enfrentar la idea de ser padre tan joven, confesó, las palabras saliendo con dificultad. Pero pensé en ustedes. Muchas veces. ¿Pensaste en nosotros? Repitió Emily con una sonrisa sin humor. Mientras hacías tu fortuna, viajabas por el mundo, cerrabas grandes negocios, ¿pensaste en nosotros? Negó con la cabeza, como si la idea misma fuera absurda. No éramos solo un pensamiento pasajero, Enrique. Alexander y yo somos una realidad que elegiste ignorar durante 25 años. Enrique quiso argumentar, pero la verdad era ineludible. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra que pudiera ofrecer como excusa. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho. El camarero se acercó brevemente con la botella de vino que Enrique había ordenado, pero la tensión entre él y Emily era tan palpable que incluso el camarero dudó antes de retirarse rápidamente. Enrique intentó reorganizar sus pensamientos, pero algo más fuerte estaba a punto de suceder. Deberías haberte quedado lejos, murmuró Emily, casi como un suspiro, pero con una convicción que lo atravesó.
En ese preciso momento, Alexander se acercó a la mesa. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo importante estaba en juego. ¿Mamá? ¿Está todo bien? Su voz era cuidadosa, pero la sospecha era evidente. Miró a Enrique con curiosidad, tratando de juntar las piezas, aunque aún sin entender quién era realmente aquel hombre. Enrique sintió que la sangre se le escapaba del rostro al ver a Alexander de cerca. El joven era la viva imagen de su juventud, los rasgos faciales, la postura, incluso la mirada inquisitiva. Esa semejanza removió algo dentro de Enrique de una manera que no esperaba. Por primera vez sintió el verdadero peso de la decisión que tomó hace tantos años. Alexander era real. Y Enrique se había perdido cada momento de la vida de su hijo. ¿Quién es este, mamá? Preguntó Alexander, mirando a Enrique con una expresión cautelosa. Emily vaciló por un momento, mirando a Enrique con una intensidad que podía atravesarlo. Sabía que la verdad saldría a la luz tarde o temprano. Emily tomó una profunda respiración antes de mirar a Alexander. Finalmente, volvió a clavar sus ojos en Enrique, como si estuviera evaluando si debía decir la verdad o no. Enrique podía sentir su corazón latir desbocado, como si estuviera a punto de saltar de su pecho. No había escapatoria, no más tiempo para esconderse. Alexander, dijo Emily con suavidad, pero con un peso notable en su voz. Este es Enrique, tu padre. El tiempo pareció detenerse. Alexander miró a su madre, sus ojos abiertos de par en par, buscando confirmar lo que acababa de escuchar. Luego, lentamente, volvió a mirar a Enrique. Había sorpresa, confusión, y algo más profundo en su mirada, un sentimiento que Enrique no podía definir del todo. ¿Mi padre? Preguntó Alexander, con incredulidad. ¿El hombre que nunca estuvo? Enrique intentó decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Todo lo que había evitado, todo lo que había enterrado durante tanto tiempo, ahora estaba ahí, tangible, mirándolo directamente. Emily permaneció en silencio, sus ojos fijos en Enrique, esperando, dejando que el peso de la verdad cayera por sí solo. Comenzó Enrique, su voz apenas un susurro. No tengo excusas que puedan reparar lo que hice. Me fui, porque tuve miedo. No era el hombre que debía ser, ni para tu madre ni para ti. Alexander lo miraba con una expresión de mezcla de incredulidad y rabia contenida. Eso es todo, murmuró Alexander, apretando la mandíbula. Simplemente te fuiste porque tenías miedo. ¿Y eso se supone que me hace sentir mejor? Enrique sintió el golpe de las palabras de su hijo como si fueran un puñetazo directo al pecho. No podía decir nada para justificar lo que había hecho. Las lágrimas comenzaban a arremolinarse en sus ojos, pero no podía permitirse llorar, no aquí, no ahora. Emily lo miraba con una mezcla de resentimiento y, quizá, de compasión. Ella había superado sus propios demonios, había encontrado una vida para ella y su hijo sin Enrique, y ahora él estaba aquí, perturbando esa paz que tanto le había costado alcanzar. No esperábamos verte nunca más, dijo Emily, su voz llena de una calma que solo podía haber sido alcanzada a través del dolor. Alexander tiene razón. No puedes esperar que con solo aparecer las cosas se arreglen como si nada hubiera pasado. Enrique asintió lentamente, las palabras de Emily resonando en su mente. Sabía que tenía razón, y sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a quedarse, a intentar hacer algo, cualquier cosa, para reparar el daño. Pero sabía que no era tan simple. No espero que me perdonen, admitió Enrique, finalmente levantando la vista para mirar a Alexander y luego a Emily. Pero quiero intentarlo. Quiero conocerte, Alexander. Quiero ser parte de tu vida, si tú lo permites. Alexander apartó la mirada, su respiración se hizo más pesada. Era demasiado, demasiado de golpe. Emily, sin embargo, continuó mirando a Enrique, sus ojos entrecerrados, como si estuviera tratando de ver a través de él. Enrique, no es así de fácil, dijo ella suavemente. No puedes desaparecer por 25 años y luego simplemente regresar y esperar que se te dé otra oportunidad. Ya no somos los mismos. Alexander no es solo un niño al que puedas llegar y abrazar, y yo he pasado por mucho para protegerlo. Enrique sintió que su corazón se hundía con cada palabra. Sabía que Emily tenía razón. Todo lo que había perdido, todo lo que había ignorado,
estaba allí frente a él, y las consecuencias de sus acciones no podían ser borradas con una disculpa. Sabía que había cometido errores que nunca podrían ser completamente enmendados, pero también sabía que no podía simplemente alejarse de nuevo. Esta vez no. Sé que no puedo cambiar el pasado, dijo Enrique, la voz temblándole. Pero quiero cambiar lo que pueda del futuro, si me lo permiten. No espero que sea fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo, a trabajar por ello. Emily permaneció en silencio por un largo momento, observando a Enrique. Había algo diferente en él, algo que no había visto antes, humildad. Tal vez realmente había cambiado, pero aún así, no podía olvidar todo lo que había pasado. Finalmente, Emily soltó un suspiro, cerrando los ojos por un momento. Eso no depende de mí, Enrique, dijo ella, abriendo los ojos y mirando a Alexander. Depende de él. Alexander miró a su madre, luego a Enrique. En sus ojos se veía la batalla interna entre el resentimiento, la curiosidad y la necesidad de respuestas. Era como si estuviera tratando de decidir si quería siquiera darle a ese hombre una oportunidad de ser parte de su vida. No sé si puedo hacer esto, dijo Alexander finalmente, sacudiendo la cabeza. No sé si puedo perdonarte por todo lo que nos hiciste. Enrique asintió, sintiendo el peso de esas palabras. No espero que me perdones ahora, ni siquiera espero que lo hagas alguna vez, dijo, su voz llena de sinceridad. Solo quiero una oportunidad de mostrarte quién soy ahora. De ser algo en tu vida, aunque sea algo pequeño. Alexander lo miró por un largo momento, el silencio entre ellos crecía, como una pausa eterna en medio de una tormenta de emociones. Alexander miró a Enrique durante varios segundos, evaluándolo, intentando encontrar algo en su expresión que le diera un indicio de que sus intenciones eran genuinas. Finalmente, suspiró profundamente y miró hacia su madre, buscando en ella algún tipo de confirmación, algún tipo de guía. Pero Emily permaneció en silencio, dejando que Alexander tomara la decisión por sí mismo. No sé si puedo confiar en ti, dijo Alexander, su voz cargada de emociones encontradas. Me cuesta mucho aceptar que alguien que se fue sin mirar atrás quiera regresar ahora como si nada. Enrique asintió lentamente. No había esperado que fuera fácil, ni que lo aceptaran inmediatamente. Aceptó que tendría que enfrentar la desconfianza y el resentimiento. Y estaba dispuesto a hacerlo. Entiendo eso, dijo Enrique. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. No me estoy rindiendo esta vez. Quiero intentarlo, por difícil que sea, porque lo que perdí, es algo que nunca debí haber dejado. Alexander frunció el ceño, sin saber si sentir alivio, rabia o simplemente resignación ante la situación. Las palabras de Enrique sonaban sinceras, pero la herida que su ausencia había dejado era profunda y no se podía curar con promesas. Aún así, algo en la determinación en los ojos de su padre lo hacía pensar que, tal vez, había una pequeña esperanza de que todo fuera diferente. Eso lo veremos con el tiempo, dijo Alexander finalmente, su voz todavía distante. Pero no voy a prometerte nada, y no quiero que esperes que esto sea como en las historias donde todo se arregla de un día para otro. Enrique asintió de nuevo. Se podía notar el alivio en sus ojos, aunque mezclado con la tristeza de saber que nada sería sencillo. No espero eso, Alexander, dijo con sinceridad. Solo quiero poder empezar, aunque sea un pequeño paso. Emily miró a ambos hombres, con una mezcla de tristeza y aceptación. Había luchado tanto para criar a Alexander sola, para darle la mejor vida que pudo, y ver a Enrique allí, tratando de enmendar las cosas después de tantos años, la llenaba de sentimientos encontrados. Por una parte, quería proteger a Alexander del dolor que podría causarle un nuevo intento fallido de su padre, pero por otra parte, también sabía que su hijo merecía tener una oportunidad de conocerlo, si eso era lo que realmente quería. Bueno, dijo finalmente Emily, rompiendo el silencio, creo que han dicho lo que necesitaban decir. Quizá es mejor que nos vayamos por ahora, Alexander. Necesitamos algo de tiempo para procesar todo esto. Alexander miró a su madre y luego a Enrique. Asintió lentamente, como si finalmente hubiera llegado a una decisión interna. Luego miró a Enrique, con una expresión aún dura, pero ya sin el fuego del primer encuentro. Voy a irme con mi madre, dijo, pero eso no significa que no haya más oportunidades. Quizá en el futuro podamos hablar de nuevo. Enrique sintió un nudo formarse en su garganta. No era una aceptación total,
pero tampoco era un rechazo definitivo. Era más de lo que había esperado, y sabía que no podía presionar más en ese momento. Gracias, Alexander. Y gracias, Emily, por darme la oportunidad de verlos, dijo con un tono suave, sus ojos llenos de emoción. Emily asintió con un gesto distante. Podía ver el arrepentimiento en Enrique, pero las heridas que él había dejado eran demasiado profundas para sanar con un solo encuentro. Le quedaba mucho por demostrar. Vamos, Alexander, dijo ella, tomando a su hijo del brazo de manera protectora. Enrique los vio irse, su corazón pesado pero al mismo tiempo aliviado. Había sido un encuentro difícil, mucho más de lo que hubiera imaginado. Pero al menos había tenido la oportunidad de verlos y de alguna forma, comenzar a sanar las heridas del pasado. Aunque fuera un proceso largo y lleno de obstáculos, estaba dispuesto a recorrer ese camino. Cuando Emily y Alexander salieron del restaurante, Enrique se quedó allí, sentado en la mesa, el restaurante comenzando a retomar su actividad alrededor de él. Todo parecía continuar como si nada hubiera pasado, pero para él, todo había cambiado. Sabía que tendría que trabajar duro para merecer un lugar en la vida de Alexander, y que tendría que enfrentar el dolor que había causado. Tomó un sorbo del vino que había quedado olvidado sobre la mesa y cerró los ojos un momento, permitiéndose sentir todo el peso de lo que acababa de suceder. Por primera vez, enfrentaba realmente las consecuencias de sus acciones pasadas, y eso era tan aterrador como liberador. Ahora, solo quedaba esperar, y más importante aún, actuar para demostrar que había cambiado. Enrique se quedó en la mesa, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Sus manos temblaban ligeramente, y el vino en la copa reflejaba las luces del restaurante, que seguía llenándose de gente ajena a su pequeña tragedia personal. Durante años, se había ocultado en su éxito, en su vida acomodada, como una forma de enterrar los errores del pasado. Pero ahora, aquellos errores tenían rostro, nombre, y más que nunca sentía la urgencia de arreglar las cosas. Después de un largo rato, Enrique decidió levantarse. Pagó la cuenta y se encaminó hacia la salida. Sus pasos eran pesados, como si cada uno representara el peso de las decisiones equivocadas y el camino que tendría que recorrer para enmendar el daño. Afuera, la noche había caído completamente, y el aire fresco le golpeó el rostro, devolviéndole un poco de la claridad que tanto necesitaba. Sabía que el camino sería largo, y probablemente jamás lograría el perdón total de Emily o Alexander, pero estaba decidido a intentarlo. Mientras caminaba hacia su auto, Enrique se dio cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía un propósito real. La ambición que lo había guiado durante toda su vida se había vuelto vacía y sin sentido, pero ahora, con la posibilidad de reconectar con su hijo, había algo que le daba dirección, algo que quería con todas sus fuerzas. Subió al coche y se quedó un momento mirando el volante, permitiéndose a sí mismo sentir la emoción que hasta entonces había reprimido. Voy a hacer las cosas bien esta vez, murmuró para sí mismo, como una promesa. Al día siguiente, Enrique decidió no ir a la oficina. En lugar de eso, se dirigió a su casa, una lujosa propiedad que, por primera vez, le parecía demasiado grande y vacía. Caminó por los pasillos llenos de objetos y muebles caros, pero que no significaban nada para él. Subió las escaleras hasta su estudio, donde se sentó frente al escritorio y sacó una libreta. Decidió escribir una carta. No sabía si Emily o Alexander querrían leerla, pero sentía que necesitaba poner en palabras lo que llevaba tanto tiempo guardado. Querido Alexander, comenzó a escribir. Sé que probablemente no quieras escucharme ahora, y lo entiendo. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que siempre has estado en mi mente, aunque haya sido cobarde y no estuviera allí para ti ni para tu madre. Decidí alejarme porque no era el hombre que merecían, y eso es algo con lo que he cargado durante todos estos años. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero me gustaría ser parte de tu presente, si me lo permites. Entiendo si no puedes confiar en mí, pero me comprometo a ser alguien en quien puedas confiar, poco a poco, y con el tiempo. No hay un solo día que no piense en lo que perdí, y en lo que tú y tu madre debieron haber tenido. Quiero cambiar eso, aunque sea solo un poco, aunque sea solo lo suficiente para que podamos construir algo nuevo. Enrique se detuvo, leyendo lo que había escrito. Sus manos seguían temblando, pero sentía que estaba haciendo algo por primera vez. Estaba dispuesto a ser vulnerable, a enfrentar lo que había evitado por tanto tiempo. Guardó la carta en un sobre,
con la esperanza de que llegara a las manos adecuadas algún día. Sabía que Emily no lo recibiría con facilidad, y mucho menos Alexander, pero quería demostrar que su intención iba más allá de las palabras dichas en un encuentro incómodo. En los días que siguieron, Enrique se dedicó a hacer un cambio real en su vida. Pasó menos tiempo en la oficina, delegando responsabilidades y tomando tiempo para sí mismo. Se encontró pensando en qué podría hacer para acercarse a Alexander, en cómo podría apoyar a su hijo sin invadir su vida. Comprendió que la clave no era presionar, sino esperar pacientemente y estar disponible, demostrar que estaba dispuesto a ser parte del cambio. Un par de semanas después, mientras Enrique estaba en su casa, recibió un mensaje inesperado. Era un mensaje corto, de un número desconocido, pero tan claro y significativo que le sacó el aire del pecho. «Podemos tomar un café, pero solo para hablar», decía el mensaje. El remitente era Alexander. Enrique sintió como la esperanza se encendía dentro de él. No era un gran gesto, ni una aceptación abierta, pero era algo. Era la oportunidad que había estado esperando, una pequeña señal de que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Tomó su teléfono, respiró hondo y respondió con calma, tratando de no parecer demasiado ansioso. «Gracias, Alexander. Dime cuándo y dónde, y estaré allí». El mensaje fue enviado, y Enrique dejó el teléfono sobre la mesa. Se sentó en el sofá, cerrando los ojos por un momento, permitiéndose sentir el alivio de esa pequeña victoria. Sabía que el camino sería largo y complicado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una oportunidad de arreglar las cosas. No podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podría ser parte del futuro. El día del encuentro finalmente llegó. Enrique se preparó con sumo cuidado, más nervioso de lo que había estado en años. Había dirigido juntas con empresarios de gran poder, cerrado tratos multimillonarios, y enfrentado decisiones que involucraban el futuro de su compañía, pero nada de eso se comparaba con la ansiedad que sentía al pensar en ver a su hijo. Esta reunión no se trataba de negocios, ni de ganar o perder, se trataba de lo más importante que había dejado de lado en su vida, su familia. Alexander había elegido un pequeño café, discreto y lejos de las zonas más concurridas de la ciudad. Enrique llegó temprano, eligiendo una mesa en una esquina, donde podría ver la entrada. Se sentó y esperó, con las manos apoyadas sobre la mesa, tratando de mantener la calma. Respiraba profundamente, intentando aplacar la sensación de temor que lo envolvía. ¿Y si Alexander no aparecía? ¿Y si decidía que no valía la pena? Enrique sabía que era una posibilidad, y la sola idea lo desmoronaba. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos, y entonces la campanilla de la puerta sonó. Enrique levantó la mirada y lo vio. Alexander entró, mirando alrededor del café hasta que sus ojos se encontraron con los de Enrique. Enrique se levantó, sintiendo como una oleada de emoción lo recorría. Alexander caminó hacia él, con una expresión cautelosa y un tanto reservada. Se acercó a la mesa, y Enrique sonrió, intentando no parecer demasiado entusiasmado. «Hola, Alexander», dijo Enrique suavemente, sus ojos observando a su hijo, tratando de captar cada detalle de su expresión. «Hola», respondió Alexander, con un tono neutral, mientras se sentaba frente a él. Por un momento, el silencio se instaló entre ellos, un silencio lleno de incertidumbre y preguntas no formuladas. Enrique tomó aire, intentando encontrar la forma adecuada de comenzar la conversación. «Gracias por venir», dijo finalmente. «Sé que esto no es fácil, y que hay muchas cosas que necesitas entender y procesar. Pero estoy agradecido de que estés aquí». Alexander asintió, sin decir nada al principio. Estaba observando a Enrique, como si tratara de leer en él, de encontrar algo que le dijera si estaba siendo sincero. Después de un momento, Alexander habló. «Quiero ser claro, no estoy aquí porque confíe en ti», dijo con franqueza. «Estoy aquí porque quiero escuchar lo que tienes que decir. Quiero entender por qué te fuiste, y por qué ahora decides regresar. Pero no pienses que esto significa que te he perdonado». Enrique asintió, su expresión llena de comprensión. «Lo entiendo, Alexander. No estoy aquí buscando tu perdón inmediato. Estoy aquí porque quiero ser honesto contigo. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que al menos entiendas por qué tomé las decisiones que tomé. Incluso si esas decisiones fueron terribles.
Alexander se reclinó en su silla, mirándolo detenidamente. Había un escepticismo evidente en sus ojos, pero también había curiosidad. Durante años, había vivido con la ausencia de su padre, y aunque Emily siempre había sido su pilar y su apoyo, la figura de Enrique había sido una sombra, un vacío que no podía ignorar. Necesitaba respuestas, aunque no estaba seguro si le gustarían. Siempre me pregunté por qué te fuiste, dijo Alexander, su voz algo baja. Mamá nunca habló mucho de ti. Solo decía que no estabas listo para ser padre. Pero eso no explica el abandono. No explica por qué elegiste tu carrera sobre nosotros. Enrique bajó la mirada un momento, luego la levantó, sus ojos llenos de pesar. Cuando supe que tu madre estaba embarazada, estaba aterrado, admitió. No sabía cómo ser padre, no sabía cómo manejar la responsabilidad. Mi familia, mi entorno, todos esperaban que yo me convirtiera en alguien importante en los negocios. Y pensé que no podía tener ambas cosas. No era lo suficientemente maduro ni valiente. Así que tomé la decisión más cobarde, huir. Alexander apretó los labios, sus ojos llenándose de una mezcla de emociones. Escuchar esas palabras no lo hacía sentir mejor, de hecho, lo enfurecía aún más. Pero al menos, estaba obteniendo la verdad. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Por qué ahora decides que sí puedes estar aquí? ¿Qué cambió? Enrique suspiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Pasé años enfocado solo en mí mismo, en mi carrera, en acumular cosas, dinero, éxito, dijo. Pensé que eso me haría sentir completo, que me daría la felicidad que necesitaba. Pero nunca fue así. Siempre sentí un vacío, algo que no podía llenar con todo el éxito del mundo. Y luego, verte a ti, verte con tu madre, me hizo darme cuenta de lo que había perdido. Me di cuenta de que todo lo que había acumulado no tenía sentido si no podía compartirlo con las personas que realmente importan. Me he perdido tu vida, me he perdido de conocerte, de ser parte de lo que eres ahora. Y no quiero perder más. Alexander lo miraba, sin expresión, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Enrique parecía sincero, pero el dolor del pasado seguía presente. No voy a decir que confío en ti, porque no lo hago, dijo Alexander lentamente. Pero, estoy dispuesto a ver qué haces a partir de ahora. Si realmente quieres ser parte de mi vida, tendrás que demostrarlo con acciones, no solo con palabras. Enrique sintió una pequeña chispa de esperanza al escuchar esas palabras. Sabía que no era un perdón, pero era una oportunidad, y eso era más de lo que había esperado. Te prometo que lo haré, Alexander, respondió, su voz firme. Voy a demostrarte que esta vez es diferente. Que estoy aquí para quedarme, si me lo permites. Alexander asintió ligeramente y se quedó en silencio. Ambos permanecieron así durante un momento, sin saber muy bien qué más decir. La tensión seguía ahí, pero había un pequeño paso hacia adelante. Un pequeño puente que, si se trabajaba, podría fortalecerse con el tiempo. Pidieron café y comenzaron a hablar, de manera más casual. Enrique preguntó sobre los intereses de Alexander, sobre su vida, sus estudios. Alexander respondió con brevedad, sin abrirse demasiado, pero poco a poco, las respuestas se alargaban y la conversación fluía más natural. Ambos sabían que sería un proceso lento, pero el simple hecho de estar allí, hablando, era un primer paso importante. Para Enrique, cada palabra, cada minuto, era un regalo. Y sabía que, aunque quedaba un largo camino por recorrer, estaba dispuesto a caminarlo, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo tomara. Estaba decidido a demostrarle a Alexander que esta vez no se iría, que estaba allí para quedarse y para ser el padre que nunca había sido. Y por primera vez en mucho tiempo, mientras escuchaba a su hijo hablar de sus sueños y ambiciones, Enrique sintió que había esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Desde aquel primer encuentro en el café, Enrique y Alexander habían comenzado a verse de manera regular, aunque siempre con la cautela propia de quienes intentan sanar heridas profundas. Enrique sabía que no podía apresurar el proceso, cada pequeño paso hacia adelante era una victoria. Se encontró agradeciendo incluso los momentos incómodos, porque significaban que Alexander estaba dispuesto a intentar. Habían comenzado con conversaciones sencillas, sin abordar demasiado el pasado, centrándose más en conocer quiénes eran en el presente. Una tarde, Alexander aceptó visitar la casa de Enrique por primera vez.
Fue un momento tenso para ambos, pero necesario. Enrique había preparado todo con cuidado, no quería que Alexander sintiera que estaba siendo exhibido en un lugar lleno de lujos que tal vez nunca le importaron. Quería que la visita fuera cómoda, sin presiones. Cuando Alexander llegó, Enrique lo recibió con una sonrisa genuina y algo de nerviosismo. Me alegra que hayas decidido venir, dijo Enrique, abriendo la puerta y haciéndose a un lado para que Alexander pudiera entrar. Sí, bueno, pensé que era hora de ver cómo vives, respondió Alexander con un encogimiento de hombros. La casa de Enrique era amplia, con una decoración moderna y elegante, pero a la vez se sentía un tanto vacía. Mientras caminaban por los pasillos, Enrique no pudo evitar notar cómo Alexander observaba los cuadros en las paredes y los muebles caros, y se preguntó si su hijo lo veía a través de los objetos, si los usaba para juzgarlo. Enrique nunca había reparado en lo vacíos que podían sentirse aquellos espacios. Es un lugar bastante grande para una sola persona, comentó Alexander, mirando alrededor con una expresión que Enrique no pudo descifrar del todo. Sí, supongo que sí. La verdad es que nunca lo había visto de esa manera hasta hace poco, admitió Enrique, con sinceridad. Todo esto parecía tener sentido en su momento, pero ahora, es diferente. Alexander asintió, y continuó mirando alrededor mientras caminaban hacia la sala de estar. Había un silencio entre ellos, pero no era incómodo, era más bien un silencio de reflexión. Enrique se movió hacia la cocina y regresó con 2 vasos de limonada, entregándole uno a Alexander antes de sentarse frente a él. No quiero que sientas que tienes que estar aquí por obligación, dijo Enrique con seriedad. Me alegra que hayas venido, pero quiero que sepas que no hay expectativas de mi parte. Solo quiero conocerte mejor y que tú me conozcas, sin presiones. Alexander tomó un sorbo de la limonada y lo miró. La cautela seguía presente, pero había algo en los ojos de su hijo que mostraba una pequeña apertura. Como si, a pesar de todo, estuviera dispuesto a intentarlo. Lo sé, respondió Alexander finalmente. Creo que, me he dado cuenta de que hay muchas cosas que no sé de ti. Y aunque no es fácil para mí, quiero intentar entender quién eres ahora. Enrique asintió, sonriendo con un dejo de tristeza. Sabía que el camino por delante sería largo, pero escuchar esas palabras significaba que su hijo estaba dispuesto a darle una oportunidad. Esa pequeña apertura era suficiente para seguir luchando. Gracias, Alexander. Eso es más de lo que jamás pensé que tendría, y lo valoro profundamente, dijo Enrique, su voz cargada de emoción. Pasaron la tarde hablando, con pausas y momentos en los que simplemente se quedaban mirando por la ventana, como si las palabras fueran innecesarias. Hablaron sobre el pasado, pero sin entrar en detalles dolorosos. Alexander se interesó por las historias de la juventud de su padre, mientras Enrique escuchaba atento las historias de Alexander sobre sus estudios, sus amigos y sus intereses. Descubrieron que tenían más en común de lo que pensaban, especialmente en la pasión por la lectura y el interés por la historia. La conversación fluyó de una manera que sorprendió a ambos. Cada sonrisa de Alexander era un bálsamo para Enrique, y cada vez que Alexander hacía una pregunta sobre su vida, Enrique sentía que había esperanza. No había prisa, no había expectativas de grandes revelaciones ni de reconciliaciones dramáticas. Solo era un padre tratando de conocer a su hijo, y un hijo tratando de entender al hombre que había estado ausente durante tanto tiempo. Cuando finalmente Alexander decidió irse, Enrique lo acompañó hasta la puerta, agradeciendo nuevamente su visita. Alexander asintió y, antes de irse, se giró hacia él. Quizás, podríamos hacer esto otra vez, dijo con una ligera sonrisa. No fue tan terrible como pensé que sería. Enrique soltó una risa leve, sintiendo como el alivio lo llenaba. Me encantaría, respondió con una sonrisa. Cuando quieras. Alexander asintió y se fue, dejándolo con una sensación de esperanza renovada. Enrique cerró la puerta y se quedó un momento mirando la casa vacía. Por primera vez, la soledad no se sintió tan pesada. Había una posibilidad, un camino hacia el futuro, y Enrique estaba dispuesto a recorrerlo sin importar cuántos pasos tuviera que dar. Con cada visita, cada conversación, Enrique comenzó a sentir algo diferente. La casa ya no se sentía vacía, y su vida ya no parecía definida únicamente por el trabajo y el éxito material. Empezaba a comprender lo que realmente importaba, las conexiones que había perdido y las que, ahora, estaba decidido a reconstruir.
Las semanas que siguieron fueron llenas de pequeños pero significativos avances. Alexander comenzó a visitar a Enrique de manera más frecuente, y poco a poco, las conversaciones se hicieron más naturales. Pasaron de hablar sobre cosas superficiales a abrirse un poco más sobre sus vidas. Enrique notó que Alexander cada vez lo miraba menos con desconfianza y más con genuino interés, como si finalmente estuviera dispuesto a dejarlo entrar. Un día, Alexander llegó a la casa de Enrique con algo diferente en la mirada. Había algo que parecía más serio, y Enrique lo notó de inmediato. Mientras se sentaban en la sala de estar, Enrique decidió esperar, sabía que Alexander hablaría cuando estuviera listo. He estado pensando mucho en todo esto, ya sabes, en conocerte mejor y en que estés en mi vida, dijo Alexander de repente, mirando hacia la ventana. Enrique se enderezó en su asiento, prestando toda su atención. No sabía si lo que vendría sería bueno o malo, pero estaba dispuesto a escuchar lo que Alexander tuviera que decir. No ha sido fácil para mí. Mamá siempre estuvo ahí para mí, y siempre me aseguró que no necesitaba nada más, continuó Alexander, girando la cabeza para mirar a su padre. Y por mucho tiempo, pensé que ella tenía razón. Pero luego te vi, y aunque al principio no quería aceptar la idea, comencé a sentir curiosidad. Enrique asintió, comprendiendo lo difícil que debió haber sido para Alexander abrirse a la posibilidad de conocerlo después de tanto tiempo. Tu madre hizo un trabajo increíble contigo, Alexander. Ella es una mujer increíble, y te dio lo mejor de sí. Sé que no estuve allí, y no me corresponde ocupar un lugar que ella ya llenó, dijo Enrique con sinceridad. Solo quiero estar presente ahora, a mi manera, en lo que pueda ser útil o necesario. Alexander se quedó en silencio, procesando las palabras de Enrique. Había algo en la sinceridad de su padre que lo conmovía, aunque aún le costaba admitirlo. Al ver la mirada honesta de Enrique, Alexander sintió que había algo más que podría decir. La semana pasada, mamá y yo hablamos de ti, dijo Alexander, finalmente rompiendo el silencio. Enrique se tensó ligeramente, sin saber qué esperar. La relación con Emily había sido un tema difícil desde el reencuentro, y aunque ella había permitido que Alexander tomara sus propias decisiones, Enrique sabía que el resentimiento de Emily hacia él seguía latente. ¿Sí? Preguntó Enrique con cautela. Ella me dijo que, aunque estaba muy enfadada contigo y aunque aún le costaba perdonarte, estaba feliz de que yo tuviera la oportunidad de conocerte si eso era lo que quería. Me dijo que el hecho de que estuvieras dispuesto a regresar después de tanto tiempo y enfrentar las consecuencias de lo que hiciste, decía mucho de ti, dijo Alexander, sus palabras llenas de un peso emocional que Enrique podía sentir. Enrique sintió un nudo formarse en su garganta. No esperaba escuchar algo así, mucho menos de parte de Emily. Ella siempre había sido fuerte, y él sabía cuánto daño le había causado. Saber que, de alguna manera, ella entendía su deseo de cambiar y de reconectar con su hijo, le dio un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Tu madre siempre fue una persona increíblemente fuerte y generosa. Me siento afortunado de que haya estado en tu vida, de que haya sido tu guía y tu apoyo, dijo Enrique, con la voz entrecortada. Y espero poder honrar, aunque sea un poco, el esfuerzo que ella hizo por ti. Alexander asintió lentamente. Aunque aún había muchas cosas por resolver, muchas emociones por procesar, comenzaba a ver algo que no había visto antes en su padre, arrepentimiento genuino y un verdadero deseo de enmendar las cosas. Y aunque el dolor por los años de ausencia seguía ahí, sentía que abrirse a esta nueva relación era lo correcto. Quiero que sepas algo, dijo Alexander, mirando directamente a Enrique. No sé si algún día te podré perdonar por completo, pero lo que sí sé es que quiero seguir con esto. Quiero que estemos en la vida del otro. Tal vez no de la manera que podría haber sido, pero al menos de la mejor manera que podamos ahora. Enrique sintió como las lágrimas llenaban sus ojos. Era más de lo que jamás había esperado escuchar, y lo recibió con todo el peso y la gratitud que podía. Asintió, sin poder contener una pequeña sonrisa de emoción. Gracias, Alexander. Eso es todo lo que puedo pedir. Voy a estar aquí, sin importar lo que venga. Estoy dispuesto a dar lo mejor de mí para estar en tu vida, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Alexander sonrió ligeramente, algo en su semblante se había suavizado. Había mucho camino por recorrer, muchas heridas por sanar, pero al menos ya no estaba solo en ese proceso. Tenía un padre que, aunque imperfecto, estaba dispuesto a esforzarse por él.
Y eso significaba más de lo que las palabras podían expresar. Esa tarde, hablaron durante horas. La conversación fluyó con una sinceridad que nunca antes habían alcanzado, y poco a poco, el muro entre ambos comenzó a derrumbarse. Enrique supo que no había un final feliz inmediato, que no habría un momento en el que mágicamente todo el dolor y los errores del pasado se evaporarían. Pero también supo que, paso a paso, estaba construyendo algo nuevo, algo real y auténtico con su hijo. Y esa noche, cuando Alexander se despidió y se fue, Enrique cerró la puerta de su casa y se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y esperanza. Porque finalmente, después de todos esos años de soledad y arrepentimiento, había algo más que perseguir. Había una conexión real, una posibilidad de redención, y estaba dispuesto a luchar cada día para demostrarle a su hijo que esta vez, él no se iría. Así, día a día, Enrique se comprometió a ser el padre que Alexander merecía. No el perfecto, no el que nunca cometió errores, sino el padre que estaba dispuesto a enmendar el pasado y construir un futuro mejor. A medida que pasaban los meses, la relación entre Enrique y Alexander seguía creciendo. Ya no eran solo conversaciones cautelosas o encuentros llenos de nerviosismo, eran momentos compartidos, planes para el futuro y pequeños gestos que significaban mucho. Enrique estaba dispuesto a participar en la vida de Alexander sin presiones y sin exigencias, dejando que su hijo marcara el ritmo de cada paso. Una tarde, Alexander invitó a Enrique a asistir a una presentación importante de su universidad. Era un evento en el que Alexander presentaría su trabajo de investigación, y aunque no lo dijo explícitamente, Enrique sabía lo mucho que significaba que lo hubiera invitado. Para Alexander, abrir ese espacio de su vida a Enrique era una señal de confianza, un paso adelante que representaba la aceptación de su presencia. Enrique llegó al auditorio temprano, vestido de manera formal pero sin la habitual pretensión de impresionar. Se sentó en la parte trasera, queriendo estar allí sin llamar demasiado la atención. Cuando Alexander salió al escenario, Enrique sintió una mezcla de orgullo y emoción. Ver a su hijo de pie, confiado y presentando su investigación, lo llenó de un orgullo genuino, un sentimiento que nunca había experimentado de esa manera. Alexander habló con claridad y pasión, sus ideas eran bien argumentadas y su presencia en el escenario era cautivadora. Enrique podía ver lo que Emily había logrado con él, lo que su hijo había construido por sí mismo a pesar de su ausencia. Mientras lo observaba, una sonrisa se dibujó en sus labios, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente conectado con algo más allá de su trabajo o sus logros materiales. Al final de la presentación, mientras la audiencia aplaudía, Enrique se unió al aplauso, sin poder evitar que sus ojos se humedecieran. Era un momento que jamás imaginó que tendría, y lo abrazó con todo el agradecimiento que podía sentir. Alexander se bajó del escenario y, después de hablar con algunos compañeros y profesores, dirigió su mirada hacia la parte trasera del auditorio, buscando a su padre. Cuando sus ojos se encontraron, Alexander le dedicó una pequeña sonrisa y levantó la mano para saludarlo. Enrique respondió de inmediato, su corazón acelerado de emoción. Ese gesto, aunque pequeño, significaba el mundo para él. No era solo una sonrisa, era la prueba de que Alexander lo estaba dejando entrar en su vida, poco a poco. Después del evento, Alexander se acercó a donde estaba su padre. Enrique lo recibió con una sonrisa orgullosa, todavía tratando de procesar todo lo que había sentido durante la presentación. Lo hiciste increíblemente bien, Alexander, dijo Enrique, sus ojos brillando con emoción. Estoy muy orgulloso de ti. Alexander sonrió, un poco tímido, pero claramente contento por las palabras de su padre. Gracias, papá, respondió, y la palabra, papá, sonó diferente esta vez, más natural, menos forzada. Enrique se quedó sin aliento por un momento. Había esperado tanto escuchar esa palabra salir de los labios de Alexander sin el peso de la distancia, y ahora, escucharla con un tono de aceptación, lo conmovió profundamente. Sintió que, finalmente, estaban encontrando su lugar el uno con el otro. ¿Te gustaría que fuéramos a cenar?, preguntó Alexander, rompiendo el momento. No sé, para celebrar. Claro que sí, me encantaría, respondió Enrique sin dudarlo. Fueron a un pequeño restaurante cerca de la universidad, un lugar tranquilo donde pudieran hablar sin prisa. Mientras esperaban la comida, Alexander comenzó a hablar de sus planes para el futuro, de lo que quería hacer después de la universidad. Enrique escuchó con atención,
sus ojos llenos de orgullo mientras Alexander hablaba de sus sueños y ambiciones. No quería perder ni un solo detalle, cada palabra, cada gesto de Alexander era un recordatorio de lo que tenía la suerte de estar recuperando. Durante la cena, Enrique decidió compartir algo que había estado guardando. ¿Sabes?, dijo, tomando un sorbo de agua antes de continuar. He estado pensando en hacer algunos cambios importantes en mi vida. Desde que comenzamos a vernos, me he dado cuenta de lo que realmente importa, y quiero estar más presente, no solo en tu vida, sino en la mía también. Alexander lo miró, intrigado. ¿A qué te refieres?, preguntó. He decidido dejar de trabajar a tiempo completo en la empresa, dijo Enrique. Quiero dedicar más tiempo a las cosas que realmente importan, y eso significa estar más presente para ti, para mí, y para cualquier cosa que podamos construir juntos. Trabajé tanto durante todos esos años, pero me di cuenta de que lo hacía para llenar un vacío que no se puede llenar solo con éxito o dinero. Quiero encontrar un balance, y eso significa empezar a hacer las cosas de manera diferente. Alexander se quedó en silencio, procesando las palabras de su padre. Era un gran cambio, uno que no esperaba escuchar, pero que lo hizo sentir algo que no había sentido antes, esperanza. Tal vez, después de todo, su padre realmente estaba cambiando. Tal vez estaba dispuesto a ser el hombre que siempre había deseado tener a su lado. Eso suena bien, papá, dijo finalmente, sonriendo con sinceridad. Espero que encuentres lo que estás buscando. Enrique asintió, agradecido. Gracias, Alexander. Y gracias por darme esta oportunidad. Sé que no ha sido fácil, y que todavía hay mucho por trabajar, pero estar aquí contigo, significa más de lo que puedo expresar. Alexander miró a su padre y asintió lentamente. Sabía que el camino seguía siendo largo y que habría días difíciles, momentos en los que el pasado intentaría colarse entre ellos. Pero también sabía que, por primera vez, tenían una base real sobre la cual construir. Estaban en ese camino juntos, y aunque fuera incierto, lo recorrerían paso a paso. Esa noche, al despedirse después de la cena, Enrique sintió una conexión genuina con su hijo. No eran solo palabras, no eran promesas vacías. Era algo tangible, algo real. Era el resultado de meses de esfuerzo, demostrar que estaba dispuesto a ser el padre que Alexander necesitaba, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios errores y aprender a ser vulnerable. Cuando Alexander se fue, Enrique se quedó un momento en la puerta del restaurante, mirando cómo su hijo se alejaba. Una brisa suave soplaba, y por primera vez en mucho tiempo, Enrique sintió que todo estaba en el lugar correcto. No era una vida perfecta, pero era una vida que estaba construyendo con su hijo. Y para él, eso era suficiente. Había aprendido que el perdón no llegaba de inmediato, que no era algo que se pudiera forzar. Pero también había aprendido que el amor se podía reconstruir, incluso después de tantos años de ausencia y dolor. Y estaba dispuesto a dedicar cada día de su vida a demostrarlo, a construir algo nuevo con Alexander, algo fuerte y auténtico. Y mientras se alejaba del restaurante, con el corazón ligero y una sonrisa en el rostro, Enrique supo que estaba exactamente donde debía estar. Los siguientes meses marcaron el comienzo de una nueva etapa en la vida de Enrique y Alexander. Lo que una vez había comenzado como un reencuentro lleno de tensiones y silencios incómodos, ahora era una relación cada vez más sólida y sincera. Enrique dedicaba su tiempo a aquello que realmente le importaba. Dejó su puesto principal en la empresa y se convirtió en un asesor que asistía solo cuando era estrictamente necesario. De repente, tenía tiempo para cosas que antes ni siquiera había considerado importantes: compartir almuerzos con Alexander, asistir a sus eventos y tener largas conversaciones sobre la vida. Un sábado por la tarde, Alexander sugirió hacer algo diferente. Propuso un viaje de fin de semana a la casa de campo que Enrique solía tener y que hacía años no visitaba. La propuesta sorprendió a Enrique, no solo porque era inesperada, sino porque implicaba que Alexander quería pasar tiempo con él de una manera más cercana y relajada. Aquella casa de campo, ubicada fuera de la ciudad, era un lugar que Enrique había olvidado, un lugar lleno de recuerdos lejanos que habían quedado en pausa cuando decidió alejarse de su antigua vida. Llegaron a la casa de campo en la tarde, cuando el sol ya estaba descendiendo y el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados. La casa, aunque algo descuidada por los años, tenía un encanto nostálgico. La fachada de piedra y las ventanas grandes daban una sensación de tranquilidad,
como si el tiempo hubiera pasado más lento allí. Enrique y Alexander bajaron del auto y se quedaron unos momentos observando la casa. ¿Hace cuánto que no vienes aquí?, preguntó Alexander, mirando el lugar con curiosidad. Hace unos 20 años, creo, respondió Enrique, pensativo. Este lugar solía ser un refugio para mí, pero con el tiempo lo dejé atrás, como muchas otras cosas. Alexander miró a su padre, y por un momento pudo ver al hombre joven que alguna vez fue, cargando sueños y esperanzas que la vida había cambiado con el tiempo. Había algo melancólico en la expresión de Enrique, y Alexander sintió que, de alguna manera, estaban conectando no solo en el presente, sino también con el pasado que tanto los había separado. Bueno, parece un buen lugar para empezar de nuevo, dijo Alexander, sonriendo mientras sacaba las maletas del coche. Enrique asintió, sintiendo como una sensación de calidez se apoderaba de él. Aquella casa representaba una vida que había dejado, pero ahora, al regresar con su hijo, sentía que tenía la oportunidad de hacer nuevos recuerdos, de dar un nuevo significado a todo lo que antes había quedado inconcluso. Entraron juntos, y pasaron la tarde limpiando un poco el lugar, desempolvando los muebles y abriendo las ventanas para que entrara el aire fresco. La casa tenía un aroma a madera y naturaleza que les resultaba reconfortante. Mientras Alexander limpiaba la sala, encontró algunas fotos viejas guardadas en una caja. Eran fotografías de Enrique cuando era joven, momentos capturados con amigos, y algunas incluso con Emily. Alexander las miró detenidamente antes de llevarlas hacia su padre. «Mira lo que encontré», dijo, entregándole las fotos. Enrique las tomó, y sus ojos se suavizaron al ver aquellas imágenes. Había una foto de Emily y él en su juventud, riendo juntos en algún evento universitario. La nostalgia se apoderó de Enrique, pero no era una tristeza abrumadora, era una especie de paz, un reconocimiento de que todo lo que había vivido lo había llevado a este preciso momento. Miró a Alexander y sonrió. «Éramos jóvenes e ingenuos», dijo con un suspiro, mirando la foto. «No sabía en lo que me estaba metiendo, pero esos momentos fueron especiales». Alexander asintió, sentándose junto a su padre mientras hojeaban las demás fotos. Cada una contaba una historia, una versión de Enrique que Alexander estaba comenzando a conocer. Por primera vez, veía a su padre no como el hombre que lo había abandonado, sino como un ser humano con sus propias luchas, miedos y errores. Era un lado de Enrique que nunca había considerado, y esa tarde, al ver esas fotografías, sintió que empezaba a comprenderlo un poco más. La noche llegó, y encendieron la chimenea para calentarse. Se sentaron frente al fuego, compartiendo historias y risas. Enrique habló sobre su juventud, sobre cómo había conocido a Emily, sobre los sueños que tenían juntos antes de que él tomara la decisión de alejarse. Alexander lo escuchó con atención, absorbiendo cada detalle, entendiendo un poco más de las razones detrás de las decisiones de su padre. ¿Alguna vez pensaste en volver con ella?, preguntó Alexander de repente, su voz suave. Enrique se quedó en silencio por un momento, mirando las llamas danzar en la chimenea. «Muchas veces lo pensé», dijo finalmente. «Pero siempre sentí que era demasiado tarde, que ya había causado demasiado dolor. Y en cierta forma, tenía razón. Tu madre es una mujer increíblemente fuerte, y ella siguió adelante sin mí. Yo no tenía derecho a regresar y complicarle la vida otra vez». Alexander asintió lentamente. Sabía que lo que su padre decía era cierto. Emily había construido una vida para ambos sin necesidad de Enrique, y aunque ella había permitido que Alexander lo conociera, el hecho de que nunca hubiera intentado volver a estar con ella demostraba que había respetado sus límites. «A veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes», continuó Enrique, con una sonrisa triste. «Pero luego te miro a ti, Alexander, y pienso que, a pesar de todo, algo increíble salió de todo esto. Y eso es más de lo que podría pedir». Alexander miró a su padre, viendo la sinceridad en sus ojos. Nunca había escuchado a Enrique hablar así, y ese momento, esa apertura, hizo que algo en su interior se ablandara. El resentimiento se desvanecía lentamente, reemplazado por una nueva sensación, comprensión. «Gracias por estar aquí ahora», dijo Alexander, rompiendo el silencio. «Por intentarlo, por no rendirte». Enrique sonrió, con los ojos brillando a causa del fuego y de las emociones. «Gracias a ti, Alexander. Gracias por darme esta oportunidad». «Nunca dejaré de intentarlo», respondió.
Pasaron el resto de la noche hablando hasta que el sueño los venció. La casa, que había estado vacía durante años, ahora se llenaba de risas, de historias, de una conexión que estaban haciendo de nuevo, más fuerte y sincera que nunca. Y así, entre el calor de la chimenea y la compañía del otro, Enrique y Alexander comenzaron a construir un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades y promesas que, esta vez, estaban dispuestos a cumplir. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas de la casa de campo, llenando la sala de un cálido resplandor dorado. Enrique despertó temprano, sintiendo una extraña mezcla de paz y energía que no había experimentado en años. Se levantó con cuidado, asegurándose de no despertar a Alexander, que aún dormía en el sofá. Se dirigió a la cocina, decidido a preparar un desayuno para ambos. Mientras calentaba el café y batía algunos huevos, Enrique se sorprendió pensando en la importancia de aquellos pequeños momentos. No eran grandes gestos ni eventos dramáticos, sino simples actos cotidianos que llenaban la vida de significado. Preparar el desayuno para su hijo, después de tantos años de separación, era algo que nunca pensó que podría hacer. Pero allí estaba, en aquella pequeña cocina, con la oportunidad de enmendar el pasado, al menos de alguna manera. Alexander se despertó poco después, siguiendo el aroma del café hasta la cocina. Lo encontró a su padre enfocado en cocinar, y por un momento lo observó sin decir nada, una sonrisa tenue dibujándose en su rostro. «¿Qué pasa, papá?», dijo con voz soñolienta. «¿Te levantaste con ánimos de chef?». Enrique se giró, sorprendido de verlo, y sonrió ampliamente. «Alguien tiene que alimentar a este lugar lleno de perezosos», bromeó, sirviendo los huevos revueltos en un plato. «Espero que tengas hambre, porque hice de todo». Alexander se sentó a la mesa, aceptando el plato con una expresión divertida. «Gracias», dijo, tomando un bocado. «Está bueno. No sabía que podías cocinar». «Hay muchas cosas que no sabes de mí aún», dijo Enrique con una sonrisa ligera, sentándose frente a Alexander con su propia taza de café. Alexander asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. La idea de descubrir más sobre su padre era algo que ahora le resultaba atractivo, un cambio notable respecto a cómo se sentía meses atrás, cuando la idea de conocerlo le generaba más resistencia que curiosidad. Pasaron la mañana en la casa de campo, dando un paseo por los alrededores. Los campos se extendían a su alrededor, con el aroma del césped y los árboles llenando el aire. Enrique caminaba al lado de Alexander, cada uno inmerso en sus pensamientos, pero sintiéndose cómodos con el silencio compartido. Finalmente, llegaron a una colina con una vista que se extendía por kilómetros, el horizonte tocando el cielo en una calma inmensa. Solía venir aquí cuando era joven, cuando las cosas se volvían demasiado complicadas para manejarlas, confesó Enrique, señalando la vista. Mirar todo esto siempre me ayudaba a poner las cosas en perspectiva. Me hacía darme cuenta de lo pequeñas que eran algunas de mis preocupaciones en comparación con el resto del mundo. Alexander se sentó en el suelo, mirando el horizonte. Podía imaginarse a su padre más joven, lleno de inseguridades y sueños que probablemente parecían imposibles de alcanzar. De alguna manera, compartir ese lugar con su padre hacía que las barreras entre ellos se hicieran un poco más delgadas, menos sólidas. «Nunca había hecho algo así contigo», dijo Alexander. «Esto de compartir un lugar que signifique tanto. Siempre pensé que las relaciones con los padres eran diferentes, más rígidas, más estructuradas. Pero creo que en realidad es algo así, ¿no?». Miró a Enrique. Compartir, hablar, entender al otro. Enrique lo miró, sus ojos brillando con un matiz de emoción. No tenía las respuestas a todas las preguntas de su hijo, pero sabía que Alexander estaba en lo correcto. «Sí, creo que se trata de eso. Es compartir el viaje, tanto los buenos momentos como los difíciles. Lamento mucho no haber estado para compartir todo contigo antes, Alexander. Pero ahora quiero estar aquí, y quiero aprender juntos cómo es tener este tipo de relación». Alexander asintió y ambos se quedaron en silencio por un rato, mirando el paisaje que se extendía frente a ellos. Se sentía como si estuvieran dejando atrás, en esa colina, una parte del dolor del pasado, reemplazándolo con algo nuevo y lleno de esperanza. Cuando finalmente regresaron a la casa, Enrique y Alexander comenzaron a empacar para regresar a la ciudad. Aunque su tiempo en la casa de campo había sido corto, ambos sabían que había sido un paso significativo en su proceso de reconectar. La casa,
que había permanecido vacía durante tanto tiempo, había cobrado vida una vez más, llena de recuerdos y de promesas. Ya en el camino de vuelta, el coche se llenó de una conversación amena. Hablaron sobre planes para el futuro, ideas para más viajes, y pequeñas cosas que querían hacer juntos. Alexander, que antes se había mostrado reacio a compartir su vida con Enrique, ahora se encontraba abriendo más y más cada vez, dejándolo entrar, permitiéndole ser parte de su presente. Al llegar a la ciudad, se despidieron con un fuerte abrazo, uno que ya no estaba lleno de tensiones ni de incomodidad. Enrique se sintió agradecido por cada segundo, consciente de la importancia de cada pequeño paso que habían dado hasta llegar a ese momento. Alexander también se marchó con una sonrisa, sabiendo que ahora tenía un padre que estaba dispuesto a dar lo mejor de sí, sin importar los obstáculos. Con cada día que pasaba, Enrique y Alexander seguían construyendo una nueva relación, una basada en la sinceridad, en el deseo mutuo de conectar y en el entendimiento de que el perdón no siempre era un destino final, sino un camino que se recorría un día a la vez. Enrique sabía que siempre habría sombras del pasado, pero también sabía que estaba creando algo fuerte, algo que no se rompería tan fácilmente. Al final de ese día, cuando Enrique entró en su casa y la encontró vacía, ya no sintió la soledad aplastante que había sentido durante años. Esta vez, la casa estaba llena de posibilidades, de promesas de futuros momentos compartidos. La vida que había llevado antes, enfocada únicamente en el éxito y en sus propios intereses, ahora parecía distante, irrelevante. Había encontrado algo más profundo y valioso, la oportunidad de ser un padre, de ser alguien significativo para su hijo. Y mientras se sentaba en el sofá, tomando una taza de té y pensando en todo lo que había sucedido, Enrique sonrió, con la certeza de que, finalmente, estaba haciendo las cosas bien. No había nada más que quisiera en ese momento que seguir construyendo, seguir aprendiendo y seguir amando, paso a paso, sin apresurarse, solo disfrutando de cada pequeño momento que el presente le ofrecía con su hijo. Las semanas que siguieron al viaje a la casa de campo se convirtieron en una rutina de reuniones regulares entre Enrique y Alexander. Se encontraban para almorzar, para tomar un café, o simplemente para pasar tiempo juntos. Cada vez, el vínculo entre ambos se hacía más profundo, menos tenso y más natural. La relación ya no era solo un intento de redención por parte de Enrique, ni una obligación para Alexander, se estaba convirtiendo en algo genuino, algo que ambos valoraban y esperaban. Una tarde de sábado, Alexander llamó a Enrique con una propuesta que lo tomó por sorpresa. ¿Te gustaría venir a cenar a casa de mamá?, preguntó Alexander. El corazón de Enrique dio un vuelco. La posibilidad de ver a Emily después de todo lo que había sucedido, en un contexto tan íntimo como una cena, lo llenó de nerviosismo, pero también de emoción. Sabía que Emily había sido la persona más afectada por sus decisiones, y aunque ella había permitido que él volviera a la vida de Alexander, enfrentarse cara a cara después de tantos años era algo que le producía respeto. ¿Estás seguro de que ella está de acuerdo?, preguntó Enrique, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Sí, hablé con ella y estuvo de acuerdo, respondió Alexander. No será nada formal, solo una cena tranquila. Creo que también le gustaría verte, de alguna manera. Enrique asintió, aunque Alexander no pudiera verlo. Aceptó la invitación con un «gracias» genuino, y se pasó el resto del día pensando en lo que iba a decir, en cómo sería estar frente a Emily después de todo ese tiempo. La noche de la cena llegó, y Enrique se presentó puntual en la casa de Alexander y Emily. La casa era acogedora, con un pequeño jardín en el frente que Enrique recordaba vagamente. Era la primera vez que visitaba el lugar, y mientras subía los escalones del porche, se sintió invadido por una mezcla de recuerdos y emociones. Alexander abrió la puerta con una sonrisa. Me alegra que hayas venido, papá. Pasa, mamá está en la cocina. Enrique asintió y entró, siguiendo a Alexander hasta la sala. Mientras se acercaban, vio a Emily de pie en la cocina, ocupada con los preparativos. Parecía la misma, aunque el paso del tiempo había añadido una madurez tranquila a sus rasgos. Cuando Emily levantó la mirada y lo vio, sus ojos se encontraron por un instante. Hubo un silencio, pero no era un silencio incómodo, era uno lleno de significado, como si ambos estuvieran evaluando las huellas de los años que habían pasado. Hola, Enrique, dijo Emily finalmente, con una sonrisa tenue. Me alegra verte. Hola, Emily, respondió Enrique, sus palabras cargadas de sinceridad.
Gracias por invitarme. Significa mucho para mí estar aquí. Emily asintió, como si aceptara esas palabras. Parecía tranquila, aunque Enrique podía notar un matiz de emoción en sus ojos. Durante años había tenido que ser fuerte por Alexander y por ella misma, y ahora, ver a Enrique en su hogar era un momento que nunca imaginó que ocurriría de esta forma. La cena fue sencilla, con platos que Emily había preparado con la ayuda de Alexander. Se sentaron los tres alrededor de la mesa, y durante los primeros minutos, la conversación fue moderada, cada uno tratando de medir sus palabras. Pero con el pasar del tiempo, la atmósfera se volvió más cálida. Alexander se encargó de guiar la conversación hacia temas comunes, anécdotas de su infancia, historias divertidas, recuerdos que podían compartir sin herir sensibilidades. Enrique observó a Emily, notando lo mucho que había cambiado y, al mismo tiempo, lo mucho que seguía siendo la persona fuerte y generosa que siempre había admirado. En un momento de la conversación, Emily mencionó lo difícil que había sido criar a Alexander sola, pero lo dijo sin amargura, más bien con orgullo, como una prueba de la fortaleza que ambos habían desarrollado. Sé que no fue fácil, dijo Enrique, su voz cargada de pesar. Y lamento no haber estado allí para ambos. Todo lo que has hecho por Alexander, lo que has logrado, es extraordinario. Estoy muy agradecido por ello. Emily lo miró por un momento y luego asintió, dejando que sus palabras se quedaran suspendidas en el aire. Fue lo que tenía que hacer, Enrique. Lo más importante era Alexander, y él siempre fue mi prioridad. Pero sé que ahora estás aquí, y eso es lo que importa para él, dijo, con una tranquilidad que mostró cuán lejos había llegado en el proceso de aceptación. Y estoy feliz de que tenga la oportunidad de conocerte, incluso si el camino ha sido largo. Alexander, que había permanecido en silencio, observó a ambos con una expresión suave. Era la primera vez que veía a sus padres compartir un momento sin la tensión del pasado, sin el dolor que los había separado. Para él, esa cena no era solo una comida compartida, era una promesa de que las cosas podían cambiar, de que el pasado no tenía que definir el futuro. Después de la cena, Alexander propuso que se sentaran en la sala a tomar un poco de té. Enrique y Emily aceptaron, y se trasladaron al sofá, mientras Alexander iba a preparar las tazas. Se quedaron en silencio un momento, y luego Enrique aprovechó la oportunidad para decir algo que había tenido en mente desde que llegó. Emily, quiero que sepas que sé que el perdón no es algo que pueda exigir ni esperar de ti. No estoy aquí buscando redimir lo que hice, porque sé que mis decisiones te causaron mucho dolor. Solo quiero agradecerte por lo que has hecho por nuestro hijo. Es un hombre increíble, y sé que eso es gracias a ti. Emily lo miró con calma, y por un momento, sus ojos se suavizaron. No fue fácil, Enrique, dijo con franqueza. Hubo días en los que pensé que no podría seguir adelante. Pero Alexander siempre me dio la fuerza. Él es, lo mejor de nosotros dos. Sé que cometiste errores, pero veo que estás aquí ahora, y veo lo mucho que te importa. No sé si alguna vez pueda perdonarte completamente, pero estoy dispuesta a aceptar lo que estás haciendo ahora. Y creo que eso es lo más cercano al perdón que puedo ofrecerte. Enrique sintió una oleada de emoción al escuchar esas palabras. Asintió lentamente, sabiendo que no podía pedir más. Lo que Emily le estaba ofreciendo era más de lo que había esperado, y lo aceptaba con gratitud. Alexander regresó con las tazas de té y se sentó con ellos, sin saber lo que se había dicho, pero sintiendo el cambio en la atmósfera. Hubo una sensación de calma, de un ciclo que finalmente se cerraba, dando paso a un nuevo comienzo. Esa noche, cuando Enrique se despidió y dejó la casa de Emily y Alexander, sintió que un peso se había levantado de sus hombros. No era el perdón total, pero sí un paso hacia adelante. Era la aceptación de un hombre que estaba dispuesto a cambiar y ser mejor, y el reconocimiento de que, aunque el pasado no se podía deshacer, el presente podía ser diferente. Mientras conducía de vuelta a casa, Enrique sonrió. Por primera vez, se sintió parte de algo más grande que él mismo, parte de una familia que, aunque rota en algún momento, estaba volviendo a unirse, pieza a pieza. Sabía que no sería un camino fácil, pero también sabía que estaba listo para cada paso, porque al final de ese camino estaba lo que más valoraba ahora, el amor y la conexión con su hijo, y quizás, de alguna manera, la paz con Emily. Era un nuevo comienzo, y esta vez, no pensaba desperdiciarlo.
Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete a Emociones Narradas para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.